tardes, mis hermanos, bienvenidos al culto vespertino de adoración. Escuchemos el preludio. Ahora, mis hermanos, con gran gozo entonemos el himno número 22 a nuestro Padre Dios. Sigamos en adoración a nuestro Señor, hermanos, en el libro de los Salmos, capítulo 19. Salmos, capítulo 19, vamos a darle lectura. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo.
Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardaros hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos de los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía, redentor mío. Inclinemos nuestros rostros para orar, hermanos. Padre Celestial, te agradecemos por esta tarde que nos permite, Señor, que podemos ser tus hijos, que podemos llamarte Padre y tener comunión contigo. Padre, que estas palabras se guarden en nuestro corazón, que te sirvamos, Señor, con toda convicción y que, Señor, que este día santo, Padre, esté para tu gloria y tu honra, hoy y siempre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor y Señor nuestro. Amén. Abramos nuestros himnarios ahora, hermanos, en el himno número 223, eleven hoy al Salvador.
ese mismo gozo, hermanos, ahora entonemos el himno 225, Loor al inmortal e invisible Rey. Abramos nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 1 al 12. La vida que agrada a Dios. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia,
sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Tengamos la oración congregacional a cargo de nuestro presbítero Pedro Arcos. Dice el libro de Efesios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vamos a tener nuestra oración de esta tarde. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad pues que tú nos das de ver un día más y de contemplar tu grandeza. Reconocemos nuestras faltas, reconocemos nuestros pecados y nos acercamos delante de ti para rogarte tu misericordia. Que tengas misericordia de nosotros y nos perdone nuestros pecados. Estamos profundamente pues agradecidos contigo porque nos has permitido entrar en este nuevo año. Queremos rogarte o ponerlos pues en tus manos, Señor, todas nuestras actividades, que seas tú el que dirija las actividades de tu iglesia, porque sabemos que nosotros como humanos necesitamos tu guía, tu dirección, necesitamos pues que tu Espíritu Santo, el que dirija pues tu iglesia, que no seamos nosotros, que no sean nuestras ideas, nuestros pensamientos, sino que seas tú, Señor, porque tú eres el dueño de la iglesia. Te rogamos, Señor, que nos des discernimiento, conocimiento, para que podamos orientar, guiar pues a tu pueblo, pues a tus ovejas. Señor, pues queremos ponerte pues en tus manos. También queremos orar por todos mis hermanos que fallecieron, sus seres queridos, sus familiares, que tú les des resignación, confianza pues en tu palabra, y sabemos que nuestros hermanos que durante este año que pasó ya partieron, ya están en tu presencia, gozando esas ricas bendiciones que nos habla tu palabra. Pero también queremos rogarte que tú les des tranquilidad, paz y gozo a nuestros hermanos que continúan viviendo en este mundo, Señor. Oramos por nuestros ancianos, por diáconos, por las organizaciones de la iglesia. Queremos ponerte pues en tus manos, que tú nos guíes y que tú nos des conocimiento para poder servirte mejor, Señor.
Te alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, por este privilegio que tú nos das, porque para nosotros es un privilegio de servirte y de comunicar tu palabra, Señor. Te alabamos y glorificamos tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Demos nuestras ofrendas ahora a nuestro Señor, nuestros diezmos con toda convicción, con toda gratitud para su iglesia de nuestro Señor. Escuchemos ahora, mis hermanos, una maravillosa participación especial. Ahora, mis hermanos, escuchemos el mensaje y la palabra de Dios el día de hoy a través del presbítero Pedro Arcos en su mensaje que se llama Andad como hijos de luz, en el libro de Efesios 5, capítulo 5, del versículo 3 al 14. Posteriormente, recibamos la bendición apostólica y finalicemos con la doxología a la Divina Trinidad en el número 435 del himnario, mis hermanos. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Efesios, capítulo 5. Vamos a darle lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Dice de la siguiente manera: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante.
Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infectuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedla. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que se manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate los muertos, y te alumbrará Cristo. Habíamos comentado que el libro de Efesios se divide en dos partes. Una parte doctrinal y otra parte, algunos lo llaman la parte práctica. Estamos en la parte práctica. Nuestro sermón, que fue hace 8 días, el apóstol Pablo concluyó y haciendo un llamado al pueblo de Dios, a los creyentes, a los hermanos, a imitar al Padre y a Jesús en su amor sacrificial. Ahora, en esta tarde, continuaremos estudiando del capítulo 5, de los versículos 3 al 14. Se nos llama a evitar las formas de vidas propias de la cultura dominante. La profunda conversión o cambio radical que hemos de practicar como pueblo de Dios es necesario para transformar nuestro estilo de vida. La manera de tejer cotidianamente la nueva humanidad parte del recuerdo que vivo de nuestra altísima vocación que leímos ya hace unos domingos en Efesios 4:1. Yo pues, presa en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hemos sido llamados a ser una comunidad alternativa, con una ética cualitativamente distinta a la de la sociedad que nos rodea. Si bien el capítulo 4 se ha concentrado en la vida interna de la comunidad y cómo han de tejerse sus relaciones interpersonales, ahora, a partir del capítulo 5, los versículos 3 en adelante, se nos exhorta a andar como hijos de luz. Se nos llama a actuar como hijos de luz. Como la conciencia crítica de nuestra sociedad y como una alternativa al mundo y sus antivalores. Esa es una parte muy importante de nuestra tarea profética. La tarea profética es doble y se ilustra con la metáfora de la luz. Por un lado,
La iglesia, por su existencia, se plantea como una sociedad modelo cuya forma de vida es anuncio de la mejor manera de entender una nueva sociedad con amor, tolerancia y humildad, como dice el capítulo 4, versículos 2 y 3, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándolos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Por otro lado, esa nueva sociedad de Jesús denuncia todos aquellos que atenta contra el Dios de la vida, contra los seres humanos y contra la creación. Si hemos de funcionar con la conciencia de la sociedad, es necesario que esa conciencia sea oída, escuchada por su coherencia e integridad. En esta parte o en esta sección de los versículos 3 al 14 se caracterizan dos marcas que nosotros los cristianos debemos evitar. La iglesia ha sido llamada a una tarea profética ante la sociedad. Debe ser la luz del mundo, como dice el Evangelio de Mateo capítulo 5 en los versículos 3 al 16. El apóstol Pablo le muestra ahora la manera de realizarlo. Como de costumbre, inicia señalando lo que debemos imitar. Dice aquí en el versículo 3 al 5, pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni traunerías, que no conviene, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. En este versículo 3 al 5 nos habla lo que debemos evitar, que no debemos imitar. Si leemos detenidamente en estos versículos, se constituye una unidad de pensamiento del 3 al 5. Tiene una estructura en la cual los versículos 3 y 5 son paralelos y el versículo 4 constituye el centro. Lo llaman un quiasmo. Un quiasmo es una conjunción o cruce de dos ideas con la forma A, B, A. Y en el versículo 6 y 7 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Él dice que nadie os engañe. Notamos la exhortación, es una exhortación muy fuerte y alerta sobre uno de los grandes peligros que las iglesias enfrentaron en el siglo I, las enseñanzas engañosas. Dice Pablo, que nadie os engañe. Seguramente se trataba que engañaba a los que se encontraban dentro de las iglesias que se reunían en las casas. Dice que nadie os engañe. Y luego dice, no seáis pues partícipes con ellos. La conclusión de lo anterior es determinante. El apóstol Pablo nos exhorta que de ningún modo debemos participar de la inmoralidad y que estemos preparados para detectar cualquier falsa enseñanza. En el versículo 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Dice, mas andad como hijos de luz.
Es importante notar el esquema básico de la ética cristiana se muestra con claridad en este versículo. El indicativo es que la base del imperativo, lo que éramos y lo que somos, es el fundamento. La obediencia es posible gracias a lo que somos, por la gracia de Dios. Porque dice el texto, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora, dice, un esquema que subyace al anterior, recurrente a Efesios, es el de antes y el ahora. El antes en la vida de los cristianos es la vida de muerte, bajo la esclavitud y el poder de fuerzas hostiles y contrarias a la vida. Ahora, el apóstol Pablo se refiere a la nueva vida, fruto de la gracia de Dios en Cristo, y que hace posible un nuevo estilo de vida comunitaria. Desde el capítulo 4, Pablo ha venido describiendo y prescribiendo con detalle, porque dice aquí en el versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Las metáforas, luz y oscuridad, eran de uso común en el primer siglo. Notamos que tiene un claro carácter ético y representan la bondad y la maldad respectivamente. Ambos se refieren al tipo de conducta. La imagen de luz viene del Sermón del Monte, donde es una alusión a la conducta, a las buenas obras de los ciudadanos del reino de la justicia. Esa luz surge en realidad de estar unidos a Jesús en el Señor, porque es lo que dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Y andad como hijos de luz. El mandato se desprende de la realidad descrita y por ello es un llamado a la congruencia y sensatez. Ya hemos indicado que la metáfora vida o anden se refiere al estilo de vida. Esta debe ser que tal que contraste como el día de la noche, como el estilo de vida de la sociedad. La luz, además, tiene una función positiva. Alumbra el lugar donde estamos, es guía en el camino. La conducta cristiana tiene un sentido misionero, ya que muestra un estilo de vida rico y abundante. El estilo de vida de los hijos de luz se hace explícito en el siguiente versículo, en el versículo 9, pero dice el versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, antes de conocer a Cristo, antes que llegamos a los pies de Jesús, andamos en las tinieblas, andamos en la oscuridad. Cuando llegamos a conocer a Cristo, llegamos a la luz. Entonces, hay una exhortación, andad como hijos de luz. El pueblo de Dios tiene que vivir como hijos de luz. Y después viene el fruto, dice el versículo 9, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. El fruto de la luz es una expresión que nos recuerda lo que eso nos dice en Gálatas 5:22 sobre el fruto del Espíritu de Dios. Este fruto consiste en 3 virtudes, lo cual es un claro contraste con los 3 vicios o pecados mencionados anteriormente en los versículos 3 y 5. Anteriormente en la carta ya se mencionó ese fruto en lugares cruciales, como resultado natural de la presencia poderosa del Espíritu del Señor en el pueblo de Dios. Dice aquí en el versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Los que andan en la luz no solo producen
la clase de fruto relacionada en el versículo anterior, sino también encuentran qué es lo agradable al Señor. Dios nos da aquí una lección fundamental: el discernimiento de lo que le agrada a Dios se da cuando andamos o vivamos como hijos de luz. En el versículo 11, y no partícipes en las obras infectuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. En lugar de asociarnos con la impiedad, nosotros exponemos las obras infectuosas de las tinieblas. Sin embargo, no hacemos esto solamente con el propósito de hablar con ellos, sino por el propósito de educarnos para evitarlos. El versículo 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Ahora el apóstol explica por qué el cristiano no debe tener complicidad con la corrupción moral, y lo que tenemos que hacer es reprenderlo. Y necesitamos la dirección, la guía por el Espíritu Santo. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Este versículo 13 se reitera nuevamente en el versículo 11. Es función de la luz descubrir lo que está oculto por las tinieblas. El versículo 14, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, levántate los muertos y te alumbrará Cristo. La vida del creyente debería ser siempre un sermón predicado. Debería estar siempre denunciando las tinieblas que lo rodean. Debería siempre estar extendiendo a los incrédulos esta invitación: despiértate tú que duermes y levántate los muertos y te alumbrará Cristo. Esta es la voz de la luz, hablando a los que están durmiendo en las tinieblas y yaciendo en muerte espiritual. La luz los llama a la vida y a la iluminación. Si respondemos a la invitación, Cristo nos alumbrará y nos dará la luz. Pablo venía hablando a la iglesia de Éfeso, pero el versículo 8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de Dios. Antes de conocer a Cristo, estamos en las tinieblas, practicando las cosas del enemigo. Y una vez que llegamos al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, el pueblo de Dios, el creyente, tiene que andar como hijos de luz. La palabra de nuestro Dios nos invita a usted y a mí que vivamos como hijos de luz. Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Recibid la bendición, mis amados hermanos, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, hoy y siempre. Amén.